Llano Blue. 1:37, seguimos pendientes de la reunión de la Comisión de Concertación Salarial. Mientras tanto, el gobierno evalúa caminos jurídicos tras la orden del Consejo de Estado de suspender el decreto del aumento del 23% del salario mínimo, mientras el gobierno expide un decreto provisional. Rocío Franco. Recursos de súplica, reposición, aclaración son los mecanismos a los que ha acudido el Gobierno Nacional para contrarrestar la determinación del magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado, que suspendió de manera provisional el decreto del salario mínimo del 23%. Pero, ¿qué se puede esperar en cada caso? Lo explica el ex viceprocurador Juan Carlos Noboa. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para este año, el Gobierno Nacional cuenta con 3 mecanismos procesales para revocarla o modificarla, las cuales se podrán interponer de manera concurrente. El primer mecanismo es el recurso de súplica. Dado que la decisión fue tomada por un solo magistrado, el gobierno podrá pedir que la sala de la cual hace parte ese magistrado revise el auto si se tomó o no conforme al ordenamiento jurídico. También podrá pedir la modificación de la medida cautelar. Específicamente, podría pedir que se reconsidere el plazo de los 8 días para emitir un nuevo decreto. Como se ha anunciado por el gobierno, se podrá pedir alguna aclaración sobre puntos oscuros o vacíos legales que consideran tiene el auto de suspensión provisional. Sumado a esto, se ha interpuesto una tutela en contra de la determinación, alegando que se afectan los derechos fundamentales de los trabajadores. Gracias, 1:38. Muchas gracias a Rocío. Hablamos ahora de la situación a esta hora que se complica en el CAN. Hay disturbios por los bloqueos, por la retención de centenares de personas en el CAN por parte de estas comunidades indígenas y afros que están alojándose en la Universidad Nacional. Nicolás Rodríguez, ¿qué está pasando a esta hora? Ricardo, sí señor, pues mire, hay un grupo de personas que logró salir del Ministerio de Educación, trató de saltar esa barrera de algunos campesinos que estaban bloqueando pues estas salidas, pero llegando aquí al frente de las instalaciones del DAN hicieron una barrera humana donde además muchas personas también resultaron golpeadas, unas personas resultaron en el piso y asimismo en este momento, Ricardo, hay una persona que hace parte de esta comunidad de campesinos del Cauca que está prendiendo fuego a una llanta que está sobre la vía, esto para impedir el paso de algunos vehículos que vienen de otro sector, precisamente para tratar de recoger a algunas personas que están acá retenidas. Cifras que nos entregaban autoridades, aproximadamente 1.500 personas se encuentran retenidas en este sitio, funcionarios del DANE, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, funcionarios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Minas y Energía y del Instituto de Vías, el INVÍAS. En este momento, Ricardo, volvieron a prenderle fuego a esta llanta, ya hay delegados y voceros y por supuesto sectores de convivencia del distrito, pero pues esperamos a ver que esta situación se pueda calmar, tanto así que el secretario general de Bogotá, Miguel Silva Moyano, escribió un trino asegurando pues que esta retención es inaceptable y se esperan que se haga pues una reunión más adelante para poder dialogar con el gobierno nacional, asimismo como el secretario de gobierno Gustavo Quintero, que están a la espera de que las partes tengan una reunión que se ha propuesto para hoy a las 2 de la tarde y asimismo piden que se pare esta retención de funcionarios. Nos escriben algunas personas y nos dicen por qué no interviene la alcaldía de Bogotá, por qué no hay despeje de los edificios que a esta hora están bloqueados. Lo que sabemos es lo siguiente: el distrito efectivamente tiene la facilitación en el terreno con gestores de convivencia, pero este es un asunto del gobierno nacional. Y como es un asunto que es contra el gobierno nacional, mientras el gobierno no agote el diálogo, es decir, la pelota está en la cancha del gobierno del presidente Gustavo Petro, y mientras no le pida al gobierno del presidente Gustavo Petro, a la policía de manera expresa, la recuperación de esos edificios, exactamente, el gobierno distrital y la Policía Metropolitana de Bogotá están maniatados. Lo que sabemos hasta ahora es que no hay definición de soluciones, el gobierno tampoco está exigiendo esta liberación de accesos y tampoco hay negociaciones, y esto se está complicando. Eso que está pasando en el CAN se está poniendo feo y esperamos que el gobierno nacional muy prontamente tome decisiones porque hay centenares de personas atrapadas. Ricardo, sí señor, hay un documento que están emitiendo en este momento desde las comunidades campesinas del Cauca y aproximadamente son 10 a 15 puntos en los que el gobierno nacional aparentemente les ha incumplido con temas de seguridad, con temas de adjudicación de predios, con temas también de seguridad de la Agencia Nacional de Desarrollo y por supuesto pues también el desamparo del gobierno que dicen en este documento, por lo cual pues se da esa manifestación aquí a las afueras, no solamente de esta entidad, sino que también pues provocó que llegaran estas comunidades en la mañana de este domingo
Domingo. Continúan las manifestaciones, empieza a llover en este punto de Bogotá, pero pues no es excusa para que sigan haciendo las barreras humanas e impidan además en la salida de algunos funcionarios de estas entidades de gobierno. Ricardo. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Gracias, Nicolás. Estamos pendientes entonces de esta situación allí en el CAN, cerca de la avenida 26, aunque estas comunidades afro han dicho que no se llegaron a la ciudad para participar de las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro. Lo cierto es que sí se están llamando entonces a otras movilizaciones en medio de esa alocución que hizo el mandatario sobre el futuro del salario mínimo. También reaccionaron, Andrés, buenas tardes, los candidatos a la presidencia, que al que quede en la Casa Nariño, pues le va a tocar este tema económico. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Valentina, y comencemos por la gran consulta para la candidata Vicky Dávila. Sí se debe mantener el aumento del salario mínimo, se deben dar garantías a los trabajadores, pero no se puede seguir con la idea de participar en las movilizaciones convocadas por el presidente Petro, que según ella también son movilizaciones de campaña. Escuchemos. Y sé que incluso con este aumento la plata no alcanza. Arriendo, comida, colegios, medicamentos y mucho más. Si somos justos, los trabajadores necesitan más para vivir y tenemos que llegar a ese salario mínimo óptimo. Pero también escuchemos al precandidato Miguel Uribe Londoño, quien asegura que no solo hay que atender a los trabajadores, también hay que atender a los empresarios. Retroceder es injusto con los trabajadores. Vengo del mundo empresarial. Sé lo que significa crear una empresa, pagar nómina, pagar impuestos. Necesitamos un nuevo gobierno que facilite la creación de ingresos. Pero también hay quienes desde las orillas de la izquierda, la centroizquierda, están proponiendo incluso que el aumento sea superior al 23%. Escuchemos al precandidato Daniel Quintero. 2,5 millones de salario mínimo en Colombia. El Consejo de Estado acaba de darnos una oportunidad gigante para ajustar en un mismo periodo 2 veces el salario mínimo. Lo que sí es cierto es que ningún candidato quiere una cifra inferior a los 23,7% de aumento, que es lo que está decretado en diciembre y que fue suspendido por el Consejo de Estado. Pero eso sí, muchos hablan de la protección de las empresas como generadoras de riqueza. 1:44, siguiendo con la economía, don Víctor Grosso en Data IFX, hablemos del crecimiento de la economía colombiana. El año pasado, el 2025, con unos resultados agridulces, porque el crecimiento fue menor del esperado, pero mejor que el del 2024. La economía colombiana durante el 2025 tuvo un crecimiento de 2,6%, cifra inferior a la que estaban esperando la mayoría de los agentes del mercado, que en promedio le apuntaban a un 2,8%. Esto por cosas que ocurrieron básicamente en el último trimestre del año, que le quitaron tracción al crecimiento económico. El PIB entre octubre y diciembre tuvo una expansión de 2,3%, desacelerándose frente al tercer trimestre. Esto porque al sector agrícola no le fue bien, particularmente porque el café se está viendo afectado por menores producciones y menores precios. Y también se vio una contracción muy fuerte del 9,3% en la inversión, que es un indicador que determina el crecimiento de largo plazo de una economía. Ya en el año completo, los sectores protagonistas fueron el comercio, cuyo crecimiento se ubicó en el 4,6%, después el sector público con una expansión de 4,5% y las actividades relacionadas con conciertos, eventos con un 9,9%. Estos tres sectores jalonaron al PIB del año 2025. En el otro extremo estuvieron la construcción con una caída de 2,8%, básicamente por vivienda, y el sector extractivo, que profundiza su recesión con una contracción del 6,2%. Pese a que la economía se ralentizó en la parte final del año, mantuvo una dinámica superior a la registrada durante el 2024, cuando el crecimiento fue de 1,5%. En 2025, les recuerdo, el crecimiento económico de Colombia fue de 2,6%, según lo reportado oficialmente hoy por el DANE. Víctor Grosso, DataIFX.com. Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador visitan las regiones del país en el Bus Colombia para escuchar las voces de los ciudadanos antes de las elecciones de 2026. 1:46 p.m. y el Bus Colombia llegó a Santa Marta, y uno de los principales reclamos de los habitantes de esta ciudad principal y turística es el tema del ambiente, el mal servicio en el acueducto, en especial en el alcantarillado, que esperan de una vez sea solucionado a propósito de la llegada de nuevos congresistas allí en estas elecciones legislativas. Kalila Peña.
Santa Marta continúa enfrentando una problemática histórica que impacta tanto a sus habitantes como al sector turístico. De cara a la llegada de un nuevo Congreso y a la próxima presidencia, ciudadanos advierten sobre la insuficiente infraestructura de alcantarillado, los vertimientos de aguas residuales al mar, la contaminación y la acumulación de residuos sólidos en las playas, situaciones que se evidencian con mayor intensidad en sectores como Taganga. Estamos mal, sí, el acueducto sí está mal porque no está llegando el agua así constantemente, sino hay que estar siempre con los carrotanques. Esto se volvió nada aquí, la parte esta principal de acá del pueblo, la marea trajo basura de otras partes al pueblo. Los amarios hacen un llamado a quienes asumirán el nuevo periodo legislativo para que impulsen proyectos concretos de protección de la bahía y las reservas naturales, como también controles rigurosos frente a iniciativas industriales. Habla Lilibet Cantillo, Carlos Perdomo, Luis Moisés, José Luis Cantillo. El gobierno nacional nos está ordenando instalar una planta desalinizadora en Taganga, situación que no estamos nosotros conformes ni de acuerdo y que pretenden hacernos consumir un agua que está tan contaminada. Donde se hagan unas políticas públicas en base a la planificación y en base también al POT, a un buen plan de ordenamiento territorial, ya que si eso no se articula dentro del plan maestro de acueducto y alcantarillado, pues prácticamente vamos a empezar a improvisar. Porque el modelo que se plantea para el próximo gobierno debe entender que el ordenamiento de las ciudades, el ordenamiento de los territoriales deben tener dos focos. Primero, entender que la territorialidad, o sea, el complejo de las necesidades, pero el complejo de los saberes que hay en cada territorio debe respetarse. Y a partir de ese conocimiento deben surgir las soluciones. Las aguas grises y negras de la ciudad se vierten directamente sin ningún tratamiento. Entonces por eso es que estamos en espera de que se cumpla la sentencia esa y se hagan las plantas de tratamiento. Y por otra parte es el colector fluvial que recoge toda la basura de Santa Marta, Colchones, y la vierte por esta misma bahía. Pido yo al Congreso en este momento que verifique las licencias ambientales. Desde la región el mensaje es claro: priorizar la protección del medio ambiente y de los ecosistemas que consideran hoy en riesgo como una apuesta fundamental para el país. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso. Soy Néstor Daniel García Colorado, candidato al Senado de la República por el Partido Verde, número 45 en el tarjetón. Queremos liderar una voz que no existe, que es la defensa de los hombres que son falsamente denunciados por violencias basadas en género. Con ese tipo de falsas denuncias buscan destruirle su vida, su carrera profesional, destruirle sus lazos familiares y sociales. Desde luego que respaldamos fuertemente la denuncia de las mujeres contra las violencias, pero nos oponemos a las falsas denuncias. Es un pequeño porcentaje, pero es un porcentaje que nos interesa mucho defender. Soy Elizabeth Parra, ingeniera civil, y llevo años trabajando por las personas que viven en edificios y en conjunto. Hoy más del 70% de los bogotanos vivimos, trabajamos y producimos en propiedad horizontal, pero no tenemos una voz que nos represente en el Congreso. Desde el gobierno se toman decisiones que suben el costo de vida, afectan la seguridad y dañan la convivencia porque se toman sin entender cómo vive la gente. Por eso decidí dar el paso a la política. Ya soy coautora de un proyecto de ley que crea el estatuto del administrador de propiedad horizontal. Yo no vengo con promesas vacías, vengo con trabajo hecho. Este 8 de marzo vota 112 por el Movimiento Ciudadanos Renovemos a la Cámara por Bogotá, por el respeto a la propiedad horizontal. Pilar Giraldo, candidata a la Cámara de Representantes por el Tolima, Partido Mira, número 102. Mi propuesta: asociatividad fortalecida en el Tolima para que campesinos, emprendedores y prestadores de servicios tengan más espacios para ofertar y comercializar sus productos a precios justos. Defender a los micronegocios y fortalecer los emprendimientos con acceso a financiamiento, capacitación y prioridad en las compras públicas. Fortalecer el turismo organizado y sostenible que genere empleo, cuide nuestra identidad y lleve oportunidades a todo el Tolima. Economía fuerte y trabajo digno para los tolimenses. Ese es nuestro compromiso desde la Cámara. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso.